Volvimos, estábamos escuchando Banda Los Chinos y como lo adelantábamos al principio del programa, vamos a estar hablando de algo que es muy importante, que ya hemos tratado varias veces, sobre todo desde la mirada feminista, pero también desde la mirada política. Es un tema que en Caput suena mucho, que es la necesidad de una reforma judicial y por qué no la necesidad de una reforma judicial feminista. Por eso activistas y organizaciones feministas, transfeministas del colectivo LGBT, sindicales, sociales, bueno, académicas, un montón de personas que conformaron la campaña nacional por una reforma judicial feminista con el objetivo de visibilizar el desempeño indebido de este Poder Judicial. Y para hablar sobre eso estamos en comunicación con María Elena Nadeo, que es docente feminista y vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Luciano Gara te saluda. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre esta campaña que lanzan mañana. Bueno, la verdad que será un momento muy importante porque esta campaña por una reforma judicial feminista sintetiza la aspiración, los reclamos de muchísimos sectores sociales, de las mujeres, las disidencias, las madres protectoras, las organizaciones políticas y de derechos humanos. Todas venimos reclamando con un fuerte malestar por el comportamiento de numerosos estrados judiciales, en particular todo lo que tiene que ver y se ha denunciado de la persecución a luchadoras sociales, como es el caso de Milagro Sala en la provincia de Jujuy, y las irregularidades bochornosas, y por eso el documento de la campaña reclama la libertad de Milagro y también el cese de todo tipo de persecución y criminalización de la protesta social, por un lado, pero también está el reclamo de todas las víctimas de violencia de género que tienen que transitar por una verdadera maraña judicial y con resultados muchas veces violatorios y revictimizantes, porque las víctimas de violencia, las víctimas de abuso sexual en las infancias, ven que los juicios se alargan enormemente y que muchas veces las sentencias desconocen principios elementales de enfoque de género y de enfoque de derechos humanos, ¿no? Por eso la campaña y el documento que mañana se va a leer y se va a difundir tiene que ver con esto, con un reclamo de democratizar el Poder Judicial, incorporar fuertemente el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la carrera judicial y en las sentencias que los jueces dictan. Así que en esto me parece muy importante la propuesta de crear un observatorio feminista para hacer el seguimiento de las sentencias judiciales, un observatorio que tenga la representación de las organizaciones especializadas en las distintas temáticas y que pueda velar y que pueda proponer sanciones a aquellos jueces que incumplen la legislación y violentan nuevamente los derechos de las mujeres y las disidencias que pugnan por justicia, ¿no? Me parece muy muy interesante esto que planteas, María Elena, porque uno o una quizás a veces a los temas judiciales los ve como lejanos, ¿no? Pero como decís vos, esto tiene impacto real en la vida de todas las personas que vivimos en este país. Por ejemplo, también decías el caso de las víctimas de violencia de género, toda la revictimización. Se me ocurre todo lo que tiene que ver con el falso SAP, que hace que se vinculen o intentan revincular a las niñeces con sus abusadores. Bueno, es tal cual como vos decís, súper importante esto, ¿no? Y por lo que tengo entendido, tienen este documento una gran cantidad de adhesiones. Me gustaría saber cómo se generó eso, si se reunieron antes, si sienten que ahora que está quizás el tema puesto un poco más sobre la mesa, se está generando una adhesión que antes no encontraban. ¿Cómo es esa situación? Bueno, esto se viene incubando y se viene organizando desde hace un tiempo. Incluso durante la pandemia se generó un foro por la reforma judicial donde participamos, un foro virtual donde participamos más de 5.000 mujeres
a integrantes del colectivo LGBT. Esto fue bien impulsado por un proyecto que es una de las organizaciones firmantes, el Proyecto Generar, también abrazado por las compañeras de las áreas de género de los sindicatos, del CITRAJU, de la Federación Judicial Bonaerense, de la CTA, de las dos CTA, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que yo represento, de los comités por la libertad de Milagro y de los presos y presas políticas, en fin, ni una menos, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, Católicas por el derecho a decidir, en fin, se fue nucleando una cantidad, nos fuimos nucleando una cantidad de organizaciones que elaboraron un documento que empezó a circular, adherimos también a las movilizaciones que hicieron las centrales sindicales y los organismos de derechos humanos para lograr el juicio político a la Corte. Es una de las reivindicaciones que tiene este movimiento, la destitución de esta Corte Suprema que ha avalado todas las irregularidades denunciadas y que no ha impulsado una democratización real del Poder Judicial. Y bueno, y ahora en función de el hartazgo y de ver que las víctimas de violencia de género y las víctimas también de, por ejemplo, de incumplimiento de las cuotas de deudores alimentarios, una cantidad de problemas que siguen acumulándose. Entonces, bueno, ya hay más de 400 organizaciones y especialistas que firman este documento, y bueno, sí, hay reuniones previas, algunas presenciales, otras por Zoom, donde están gran parte de estas organizaciones que yo menciono, y que bueno, es hora de poner esto en la calle y empezar a rodar, y bueno, ya que el poder político, las cámaras, se hagan eco de este malestar y que se empiece a legislar para corregir esta indefensión, ¿no? La falta de acceso a la justicia, la denegación de justicia, constituye un verdadero problema en la democracia argentina, y sin justicia no hay democracia, ¿no? También. Y pareciera también que se está gestando un poco como pasó quizás con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que como esto es un reclamo que viene de muchos años y viene de larga data, pero que con el impulso de organizaciones, como decías vos, y con el encuentro, ¿no?, del movimiento feminista en las calles, logró después de mucho trabajo finalmente, bueno, convertirse en un hecho real. Y me gustaría saber cuáles son las expectativas que tienen a futuro con esta campaña que se lanza mañana. Bueno, sí, justamente el reclamo de la reforma judicial llegó con fuerza, a ni una menos, el 3J, después de la consigna histórica, vivas y libres nos queremos, la segunda consigna, muy fuerte, fue con esta justicia no hay ni una menos. O sea que este reclamo ya llegó al corazón del movimiento de mujeres y del colectivo transfeminista, y la expectativa que tenemos es que se convierta en algo masivo, que la democratización del Poder Judicial sea un reclamo de todas las organizaciones políticas populares, que esté presente en la campaña, que los principales partidos tomen este tema como un reclamo en la agenda política y que se plasme después en las cámaras y en la formulación de una nueva política judicial en la Argentina. Bueno, ojalá así sea. Vamos a estar acompañando ese camino, no solo acá quienes somos militantes feministas, sino también en Caput como comunicadoras y comunicadores. Recordamos para quienes estén escuchando que el lanzamiento es mañana
a las 18 horas en la Federación Gráfica Bonaerense. Estamos en comunicación con María Elena Nadeo, que es docente feminista y vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. María Elena, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te mandamos un abrazo muy grande. A todas ustedes, muchas gracias.